tema importante la entrevista que tengo a continuación y es que le damos seguimiento, obviamente, a nuestro proceso electoral, pero también a los movimientos al interior del Instituto Estatal Electoral. Y es que este día informó el Instituto Estatal Electoral que el Consejo General del Instituto Estatal aprobó acciones afirmativas en favor de las personas en situación de discapacidad y de quienes pertenecen a la población LGBTIQ+, que deberán postular los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes en el registro de sus candidaturas para las elecciones de diputaciones y ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local. Y para hablar del tema, sabemos de su agenda, el presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, el maestro Neri Ruiz Arbizu. Qué gusto saludarle, presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Michelle. Un gusto también saludarlo a usted y a sus radioescuchas. Gracias. Ya nos había adelantado, presidente, esta posibilidad de que se aprobara en Sonora estas acciones afirmativas a favor de estas comunidades, de este sector. Y bueno, finalmente se logra este avance. Ahora habrá que ver cómo reaccionan los partidos políticos. Sí, mire, el día de ayer se aprobó en Consejo General dos acuerdos, uno que tiene que ver con acciones afirmativas a favor de personas en situación de discapacidad y el segundo también acciones afirmativas para personas de la comunidad LGBTIQ+, en donde se definieron de manera muy precisa y muy puntual cuáles son las obligaciones que tendrán partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes en el registro de las candidaturas para los ayuntamientos y las diputaciones. Entonces, es un acuerdo, ahora que sí lo podemos decir nosotros, que ya fue aprobado. Es un acuerdo que viene a ser progresivo, porque estamos avanzando, y le pongo un ejemplo, por ejemplo, Michelle, en el caso de las acciones afirmativas de las personas en situación de discapacidad, en el proceso electoral pasado pusimos una fórmula para el ayuntamiento, ya sea la de la presidencia, sindicatura o regidurías, para los 6 municipios mayores de la entidad, y esa fórmula era compartida con personas de la comunidad LGBT e indígenas, por ejemplo. En este caso, en el 2024 estamos planteando una fórmula exclusiva para personas en situación de discapacidad y otra fórmula exclusiva para personas de la comunidad LGBT. Y esto es en principio, pero también hicimos un avance que es significativo. Los 6 municipios más grandes de la entidad concentran el 73% de la población y nos fuimos nosotros a los 8 municipios medianos, en donde también estamos, por cuestión de proporcionalidad de esa población, proponiéndole a los partidos políticos, y es una obligación, el que postulen en esos 8 municipios, y le voy a dar el ejemplo. Estamos hablando de Caborca, estamos hablando de Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Echojoa, Empalme, Guatabampo, en donde ahora los partidos políticos en 6 de esos 8 deberán de postular también una fórmula de personas en situación de discapacidad. Es decir, estamos ampliando de los 6 municipios grandes a 6 de los 8 medianos, y esto abarca cerca del 91% de la población. Entonces estamos hablando que es un avance muy significativo. Sin duda, presidente. Además, adelante, por favor. Y además hicimos también la posibilidad se obligó a que se postulen, ya sea en la vía de mayoría relativa o de representación proporcional, a una fórmula de personas en situación de discapacidad en el Congreso del Estado, en las listas de representación proporcional, dentro de los 4 primeros. Entonces, es un avance que se tiene. Igualmente se hizo con las personas de la comunidad LGBT. Nada más que ellos, además de los 6 municipios más grandes de la entidad, tendrán representación en 2 de los 8 medianos, pero también en el Congreso del Estado. Entonces, eso fue lo que se aprobó ayer. Creo que es un avance sin duda. Y hay que recordar, presidente, consejero, si me permite reiterarlo, usted lo comentó aquí en entrevista también, que lo que se busca es promover la participación política de estos grupos, no solamente en los municipios más grandes, como lo menciona, sino en general, establecer ya que sea costumbre, que sea hábito, y que recuerden los partidos que es importante promover también desde esos puntos, ser el carro conductor para que estos sectores tengan una posición y sean los que representen también, porque qué mejor forma de representar a estos sectores que estos mismos, ¿no? En espacios como el Congreso, en las alcaldías, en las regidurías. Mire, por ejemplo, es importante aclararle aquí a la ciudadanía, las acciones afirmativas nacen porque hay una omisión en las leyes de definir cuáles son, digamos, las cuotas que le tocarían a estos grupos, y le corresponde, ante la omisión esa de leyes, le corresponde al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana en definirla a través de estos acuerdos de acciones afirmativas, y eso fue lo que cumplimos nosotros puntualmente el día de ayer, y sí viene a reflejar
una garantía para que los partidos políticos y las coaliciones y candidaturas comunes estén obligados a postular esos grupos, a visibilizarlos y a que accedan a los cargos públicos. Entonces, ahí creo que nosotros ya estamos garantizando que por lo menos en 12 municipios haya, de los más grandes, que concentran casi el 90% de la población, haya personas en situación de discapacidad. Sí. Y estamos hablando que garantizamos mínimo a cerca del 80% de las personas en municipios de la comunidad LGBTIQ y más. Sí. Entonces, más el Congreso del Estado, en donde tienen la posibilidad de participación política dentro de las listas de representación proporcional o en algún distrito de mayoría relativa. Entonces, ahí podrán ellos acceder a la postulación y pues contenderán como candidatos o candidatas para los cargos públicos. Ahora, presidente, permítame preguntarle, bueno, ya esto es lo que ya quedaría establecido desde el Instituto Estatal Electoral. ¿Qué tantos partidos realmente en todo este tiempo, desde que usted y el instituto empezaron a promover estas acciones positivas, comenzaron esta campaña para buscar estos perfiles? ¿O será que lo van a hacer apenas ahora que las acciones afirmativas están ya y fueron aprobadas en el Instituto Estatal Electoral? Fíjese que desde en mayo del 2022 empezamos con unos foros que incluimos también a los partidos políticos, pero fueron dirigidos a las personas de la comunidad LGBT, indígenas, discapacitados y jóvenes, en donde estuvieron los partidos políticos. En diciembre del año pasado, exactamente el día 12 de diciembre, tuvimos un foro de personas en situación de discapacidad y posteriormente tuvimos una reunión con los grupos LGBTIQ y más, y los partidos políticos estuvieron ahí. Pero, por ejemplo, estas acciones son obligatorias para el proceso de registro del proceso electoral ordinario local aquí, que empieza el 31 de marzo y concluye el 4 de abril. Es decir, tienen tiempo, pero además ya lo estaban revisando, hasta donde yo entiendo. Nosotros les hemos ido informando, tuvimos reuniones con ellos y han estado al tanto de este tema. Y el proceso electoral pasado no fue algo que generó un problema para estos partidos políticos. Pues ahí está, entonces se logra lo que ya nos habían adelantado, estas acciones a favor de estas personas, de esta comunidad, y reiterar lo más importante que dice el presidente consejero Neri, es obligatorio, ¿no? Este requisito, es decir, deben contar con, para seguir avanzando, obviamente, en procesos más incluyentes, ¿no? En procesos más abiertos a todos los sectores. Y esto, obviamente, como insisto, garantiza pues mayor participación de la ciudadanía en general, independientemente de cuál sea su situación. Así es, mire, Michelle, nosotros nos encargaremos de verificar que los partidos políticos cumplan y con ello garantizar los derechos, no nada más de toda la ciudadanía, sino en particular de estos grupos que se consideran en situación de vulnerabilidad, porque no han podido acceder a esos cargos por no haber sido postulados o no haber las condiciones. Entonces, en este proceso, creo que hemos avanzado mucho y estaremos nosotros revisando esa parte. Presidente, por último, y antes de concluir la entrevista, preguntarle, si bien Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no ha especificado sobre las zonas que ya están analizando con el órgano nacional electoral que estarían en riesgo en este proceso electoral por temas de violencia, sí ha adelantado el INE en debates, porque los hemos visto en transmisión, sobre algunos distritos en específico, y aquí ha trascendido que en algunos que tienen que ver con los municipios del Río Altar, Cajeme, Guaymas y Empalme, podrían, no seguro, pero representar un foco rojo, es decir, una alerta para que haya mayor atención en temas de seguridad previo al proceso electoral. ¿Usted coincide con esta versión? Dice que nosotros estamos ya haciendo nuestra recopilación de información y más que nada lo que hacemos es prevenir, recopilar información, porque ahorita nosotros nos encontramos en rutas en todo el estado, por ejemplo, rutas de capacitación, de instalación de consejos, y de ahí retomamos información. No advertimos una causa grave hasta el momento, pero sí nos traemos ciertas, digamos, particularidades en donde la ciudadanía misma nos advierte, pues de que tenemos, por ejemplo, un consejo municipal en una parte donde vamos a llevar a cabo la elección, que está, digamos, en la periferia. Entonces son detallitos que no han trascendido, pero que yo lo más importante que considero es debemos de compartirlo con las autoridades de seguridad federal y local, porque en la medida que prevengamos vamos a evitar que haya ahora sí que un riesgo mucho mayor. Bien, presidente Neri Ruiz, presidente consejero del Instituto Estatal Electoral, gracias. Estamos en contacto si nos permite. A la orden. Saludos, Michelle, un saludo a los Saludos. Muy buena tarde, muy amable por tomar la llamada. Pues ya escuchó usted, me hizo pensar justamente que no todo es referente a personas armadas. También hay situaciones de riesgo justamente cuando la gente o instalan una casilla en un lugar como la periferia, en un lugar que donde puede representar un peligro para una persona y debe ser incluido, analizado también en este mapa, del que todavía no tenemos muy claro si hay o no zonas de riesgo específicas en nuestra entidad. Y quien lo deberá definir y ser transparente en estos datos es el Instituto Nacional Electoral. Y seguimos a la espera de esta
información, pero el día de ayer Víctor Félix nos daba un importante adelanto sobre este tema.